¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues gracias por haber respondido a este webinar, una charla. Definitivamente lo que me interesa es que podamos ir conociendo qué son los alcances, hasta dónde podemos llegar con esta, estas nuevas plataformas que nos permiten ser mucho más eficientes en la manera en la que nosotros podemos desempeñar no solamente la práctica médica, sino también la práctica personal, con nuestra vida íntima, nuestra vida profesional, por supuesto. Y esto nos va a permitir, pues, eficientar tiempo y tener una visión mucho más eh, completa de algunos de los temas principales que nosotros estamos tocando día a día. Por supuesto, mi nombre es Leobardo Cerezo. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, tengo varios estudios, sobre todo en marketing digital y claro que con la implementación de inteligencia artificial y los famosos LLM, que ahorita vamos a explicar cuáles son. Como simple recomendación, no se preocupen, esta plática va a estar siendo grabada, por lo que la van a poder reproducir en otro momento. Les mandaremos el link para que ustedes puedan estar replicándola y, por supuesto, también compartiéndola para que puedan estar observando algunos de los conceptos que vamos a estar viendo durante esta pequeña charla. Eh, la práctica médica, por supuesto, es uno de los puntos más álgidos que ustedes en esta noble labor, pues están constantemente teniendo capacitaciones, deben de tener puntajes para poder estar certificados, y esto vuelve esta práctica, pues en algunos casos abrumadora, les consume tiempo, por supuesto ese tiempo pues hay que administrarlo de una manera mucho más efectiva. Este tipo de plataformas que vamos a ver, de inteligencia artificial, va a permitir abonar a que ustedes puedan tener un mejor control de sus tiempos, que puedan tener un asistente que les ayude con el trabajo, no quiero decir rutinario, pero sí vamos a decir que no implique tomar decisiones expresamente sobre el paciente, sino sobre la gestión de su tiempo, de cómo están desarrollando estas actividades. El primer punto que quiero que toquemos es precisamente la definición de lo que es un LLM, que para nuestra práctica, lo que quiere decir esto es una plataforma que le llamamos modelo de lenguaje largo o un modelo de lenguaje robusto que le llamamos también de esa forma. ¿Qué quiere decir esto? Que estas plataformas de inteligencia artificial permiten que tengamos una comunicación muy estrecha, una comunicación muy fluida a través de nuestro lenguaje, del lenguaje humano. Entonces, un modelo de lenguaje largo tiene una capacidad para poder entender y comprender conceptos, oraciones, palabras, expresiones, que antes esto no lo permitía los sistemas anteriores de cómputo. En la antigüedad, estoy hablando del siglo pasado, pues para poder hablar con una computadora necesitábamos saber su lenguaje. Él tiene el computador, la computadora tiene un lenguaje propio, es un idioma que él tiene. Y quienes podían acceder a ese tipo de lenguajes, pues por supuesto eran los programadores, estos profesionales que sabían cuáles son las instrucciones y con qué idioma y en qué, vamos a decir, en qué redacción tenían que colocarlo para que la computadora respondiera de una mejor manera. Esto en la actualidad, gracias a este tipo de lenguajes, de modelo de lenguajes largos, ahora esto ya no es necesario. Imagínense que estas plataformas como ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera, estas plataformas ahora son una especie de traductor en donde este traductor va a poder comunicarse con una máquina y esa máquina va a poder responder, repito, sin necesidad de que nosotros tengamos ese conocimiento del lenguaje que utiliza esta máquina. Entonces, eso nos produce productos de una manera impresionante. Es decir, vamos a poder lograr generar entornos lógicos, podemos pedirle a la máquina N cantidad
de procesamientos que, repito, antes necesitábamos tener ese lenguaje y ahora pues ya no es necesario con estas plataformas. Pero parte de por qué ahora estamos hablando de inteligencia artificial y no en otros momentos, ya que el concepto de inteligencia artificial no es un concepto nuevo, es un concepto que viene desde los años 50, pero que ha sido la necesidad de poder hacer que las máquinas tengan una respuesta automatizada sin necesidad de que ingrese el ser humano hacia ciertas decisiones. Y eso es algo muy importante porque a través del tiempo hemos tratado de hacer que esas máquinas vayan teniendo autonomía frente a decisiones muy básicas. Hay dos cuestiones que debemos entender del por qué ahora estamos hablando de inteligencia artificial y no en otros momentos. La primera causa por la que ahora estamos hablando de inteligencia artificial tiene que ver precisamente con la capacidad de almacenamiento de datos. En la antigüedad, pues estamos hablando otra vez del siglo pasado, una computadora era imposible pensar que pudiera guardar una gran cantidad de datos. Los discos duros, las unidades de almacenamiento de datos, pues eran bastante limitados, por supuesto que costosos y aparte utilizaban mucho tiempo, una gran cantidad de espacio y espacio físico. Es decir, un disco duro de los 90 pues tenía un tamaño bastante considerable y entonces esas computadoras eran mucho más grandes. Ahora, en la actualidad, lo que hemos permitido es que gracias a esta funcionalidad de tamaños, de que los tamaños que tienen estas unidades de almacenamiento, pues nos permiten ser mucho más efectivos en la manera de almacenar estos datos. Otro de los puntos también importantes que tenemos que entender por qué tenemos inteligencia artificial ahora bajo lo que entendemos, es que es la capacidad que tenemos de procesamiento de datos. Es decir, cuántas operaciones podía hacer una máquina hace algunos años, pues no se compara con lo que ahora las nuevas unidades o los nuevos sistemas de procesamiento permiten realizar. Esos dos elementos, la capacidad de almacenaje y la capacidad de procesamiento, ha permitido que podamos interactuar con las máquinas de una mejor manera. Imagínense nuestro lenguaje, el español. ¿Cuántas derivaciones de frases que nosotros estamos utilizando diariamente podemos tener? Nuestro cerebro pues puede procesar todos esas alternativas de significados y pues cuántos datos yo debo de almacenar dentro de mi cerebro para poder lograr eso. Bueno, los actuales computadores tratan de simular o imitar esa capacidad neuronal. Por eso vamos a escuchar en algunos conceptos inteligencias artificiales que le llaman neuronales, porque funcionan muy similar que nuestro cerebro al estar interconectados a través de las dendritas, etcétera. Bueno, las computadoras pueden interconectarse a través de las redes y entonces poder lograr capacidades de respuesta de almacenamiento muy, muy, muy grande. Entonces, es importante poder comprender esto para saber cómo funciona inteligencia artificial. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando entonces de un concepto que nosotros podemos denominar como modelo de lenguaje largo, ya lo decíamos, pero también están basados en lo que es predictibilidad o lo que podríamos decir como una lógica matemática. Es decir, cada vez que se toma una decisión por parte de la computadora, pues tiene muchas alternativas de respuesta y entonces hay un entrenamiento para esas alternativas de respuesta. Y entonces, ¿qué probabilidad existe de que un usuario, cuando en una inteligencia artificial le ponga en el área del chat donde se comunica con la computadora, qué probabilidad existe de que, hola, ¿cómo estás? La probabilidad de que esa respuesta, esa pregunta tenga la siguiente respuesta, bien y tú, el sistema lo que empieza a hacer es hacer una predictividad lógica y dice, ¿qué tan probable es que bien y tú, frente a esto es un carro rojo, qué probabilidad existe
de que una opción sea mejor que la otra. Por eso, en ese momento es cuando toma decisiones. Ahora, como estos sistemas de lenguaje o modelos de lenguaje largo han estado entrenados durante mucho tiempo, lo que ha sucedido es que están almacenando una gran cantidad de esas predictibilidades, de esas posibilidades de respuesta. Y entonces es por eso que ahora, cuando utilizamos una plataforma de inteligencia artificial, podemos decir, mira, piensa por sí misma, pero realmente no es que piense o no es que tenga vida propia. Lo que está sucediendo es que tiene un entrenamiento muy intenso, es decir, tiene una gran cantidad de alternativas y que esas predictibilidades están de alguna manera muy bien ordenadas para poder lograr una respuesta tal. Entonces, es importante que cuando nosotros utilicemos una de estas plataformas, entendamos que no es magia, que no es algo, vamos a decir, complicado, pero sí complejo. Es decir, entender simplemente que la máquina tiene toda una serie de alternativas para respuesta, pero esa lógica pues ya nos va llevando a pensar que esto ya no es algo que está poseído o una magia que está dentro de esa máquina, sino simplemente es la predictibilidad, es decir, qué tan predecible es que sucede una cosa sobre otra. Y esto nos lleva precisamente a que me imagino que algunos de ustedes han tenido alguna experiencia en donde le han pedido algo al sistema, a alguna plataforma de inteligencia artificial, si es que no lo han hecho o ya lo hicieron en un último momento, y en algunos casos nos responde cosas que no esperábamos o nos responde cosas que no son para nosotros correctas, pero para el sistema sí. Lo que está sucediendo es que esa gama de alternativas que tiene alrededor sobre lo que le estamos preguntando no está encontrando una referencia válida o una referencia que él conozca y entonces va a la predicción y si tiene una predicción del 25%, por ejemplo, pues entonces va a tomar esa decisión frente a una del 2%. Entonces, pero esa del 25%, pues va a ser bastante pobre porque no va a ser el 100%. Esa es más o menos la lógica con la que se lleva y con la que se toman decisiones en ese sentido. Ahora, toda esta explicación vertida hacia el uso de la IA en cuanto a médicos o a pacientes, porque por supuesto, oftalmólogos, psicólogos, etcétera, que llevan capacidades de interacción con clientes, nos pueden ayudar de una manera muy interesante. ¿Cuáles serían esas alternativas? Por ejemplo, bueno, tenemos algunos ejemplos en donde ya algunas instancias, instituciones están utilizando IA para poder eficientar su atención y su práctica médica en este sentido. Grandes hospitales que están utilizando LLMs, o sea, modelos de lenguaje largo, para que puedan hacer, por ejemplo, las primeras preguntas que se le hacen a un paciente y en lugar de utilizar un tiempo para esas preguntas, estos hospitales o estas instituciones lo que hacen es que frente a una computadora o a un chatbot, que le llamamos de esa manera, lo que van a hacer es que los pacientes, mientras están esperando a su doctor, pues ya van respondiendo una serie de preguntas que antes estaban, me imagino que a ustedes les debe haber tocado, que antes eran en una tablita, nosotros contestábamos nuestro nombre, cuáles eran nuestros datos, cuáles eran nuestras no sé, enfermedades crónico-degenerativas, etcétera. Y entonces era una tabla que posteriormente llegaba el médico y tenía que leerlas, hacía una inferencia y entonces de ahí empezaba a hacer este tratamiento personal. Esto ya va a desaparecer. Nosotros vamos a estar respondiendo entonces estos formularios virtuales, por decirlo de esta manera, para que cuando llegue esa información al médico, en ese momento ya viene hasta traducida, es decir, ya viene con predictibilidades y puede decir el sistema, puede decir qué tan probable es que tenga esta enfermedad, qué tan probable que tenga esta acepción, y eso es lo que va a ocasionar entonces que tengamos una decisión en ese sentido. Entonces, es importante entender que cuando estamos hablando de estas tecnologías, lo que estamos hablando es precisamente la capacidad de
quitar de la ecuación estas tareas repetitivas. Las tareas repetitivas, como lo decía hace un momento, el hecho de que un paciente, en lugar de que tenga que estar llenando una tablita y después nosotros tengamos que recibir esa información y hacer ese proceso de traducción e inferencia, pues nosotros se lo podemos ceder a IA para que ella haga las posibles traducciones y, por supuesto, nos las dé a nosotros para que, como profesionistas o profesionales de la medicina, podamos tomar decisiones mucho más conscientes y decisiones que a través de nuestra experiencia y a través de, por supuesto, del razonamiento humano, pueden llevar a una mejor opción. Pero lo que sucedió es que quitamos de la ecuación este tiempo de procesamiento de datos que se pueden llevar de esa manera. Entonces, esa es una de las opciones que se pueden utilizar en inteligencia con una plataforma de inteligencia, por ejemplo, como ChatGPT. Ustedes pueden ya empezar a interactuar con este tipo de plataformas que les permitirán, pues, tomar ese tipo de acciones. Repito, es muy posible que algunos de los cuestionarios que ustedes estén lanzando a sus pacientes puedan ser recibidos por esta plataforma y él haga las inferencias para que cuando él termine de hacer su formulario, pues a nosotros el sistema ya nos arroja una predictibilidad en ese sentido. Otro de los puntos también que nos puede permitir es, por ejemplo, el hecho de que, no sé, alguna imagen, en el caso, por ejemplo, de algún escáner o en el caso de alguna radiografía, estos sistemas también pueden recibir esa información y pueden tomar decisiones frente a lo que a lo que están entrenados estos sistemas cuando dicen que es una fractura, por ejemplo, que puede ser un edema, que puede ser lo que aparecería en una radiografía. Eh, Eso es a lo que le llamamos entrenamiento. Es decir, a este sistema, a esta plataforma, se le han subido miles o millones de radiografías con lo que él debe de identificar como una fractura o como puede recibir algún tipo de afección específica, y entonces puede responder a ese tipo de requisiciones en donde esta imagen que te estoy lanzando, pues, ¿a qué puede responder? Hay algunos sistemas muy, vamos a decir, muy sencillos que no utilizan inteligencia artificial, pero que hacen esta situación. Es decir, es una comparativa. Por ejemplo, si tiene un color, una cierta fotografía, bueno, ese color, ¿a qué responde eh, de alguna de las afecciones que puede tener ese color frente, por ejemplo, la tez de una persona? Si tiene esta coloración o llega a tener esa otra coloración, bueno, puede responder a qué puede ser la afección a la que puede tener este paciente. Ahora, repito, yo quiero que se imaginen que cuando están ustedes utilizando este tipo de tecnología, ustedes contrataron un asistente, ¿ok? Tener a este asistente nos va a permitir tomar decisiones frente a lo que él nos puede ayudar. No quiere decir que él va a ser el médico. No quiere decir que él va a ser el especialista en oftalmología, o no quiere decir que él va a ser el especialista en enfermería. Es un asistente. Y al ser un asistente, se puede equivocar. Al ser un asistente, puede estar descontextualizado. Porque ustedes, cuando tienen a ese asistente, lo acaban de contratar y no tiene referencias de lo que hacen ustedes. Entonces, yo, cuando le doy una instrucción, esa instrucción debería estar muy bien contextualizada, porque esta persona, este asistente, pues no tiene esa experiencia, no sabe cuál es el contexto en el que se está desarrollando, y por eso tenemos que ser muy específicos para que cuando estemos interactuando con las plataformas, como ejemplo de ChatGPT, Gemini, etcétera, podamos tener una interacción mucho más eficiente en ese sentido. Entonces, es importante entender que no es magia. Ya vimos algunas de las posibles formas de que se puede utilizar. El asunto, por ejemplo, de el manejo de historias clínicas, por ejemplo, algunas de las herramientas que están enfocadas, por supuesto, para
para el entorno específico de médicos, por ejemplo, Arcángel AI, que es una plataforma que permite ir subiendo pacientes con todas sus afecciones y que cuando llega el paciente, pues bueno, yo solamente le voy preguntando a la aplicación, al LLM, el modelo de lenguaje largo, yo simplemente le voy preguntando, ok, tengo al paciente fulanito con estas características y como ya tiene el conocimiento de ese paciente, como yo ya lo di de alta en el sistema, yo ya no voy a tener que estar revisando todos sus síntomas anteriores, etcétera. Él se va a encargar de hacer todo un resumen, de hacer todo un extracto de ese paciente y con los nuevos síntomas los puede cruzar y entonces nos puede dar acercamientos a tratamientos. De nuevo, él no va a diagnosticar, él simplemente nos va a decir, yo creo que puede tener eso. Tenemos a nuestro asistente que no tiene tanta experiencia, pero sabe mucho, que eso es algo que podemos estar utilizando también en ese sentido. Pero como sabe mucho, yo le puedo estar preguntando cosas que es muy posible que a nosotros como humanos se nos pueden pasar. Es decir, cuántos libros tenemos que leer al año para poder estar actualizados al 100% sobre una condición médica o sobre algún problema oftalmológico o alguna situación psicológica. Tenemos que tener estos conceptos y por supuesto que pues es imposible que podamos tener el 100% de todos. Normalmente lo que hacemos o lo que hace el médico es que va a un libro o va a alguna literatura y entonces la lee, se prepara para su caso. Pero esa lectura pues va a implicar el hecho de que encuentre ese paper o ese recurso y pues es el asunto de leerlo, encontrar la parte, etcétera, etcétera. Internet nos ha ayudado mucho para solucionar esto. Nosotros hacemos búsquedas en Internet y entonces Internet lo que nos da, es decir, Google lo que hace, pues es que nos da un conjunto de páginas en donde están alojados la información y nos dice, aquí está la información, pues tú selecciona cuál es el dato que tú quieres y eso es lo que nos va a permitir de alguna manera poder llegar a ese conocimiento. La utilización de estas plataformas nos ayudan de una mejor manera porque ellos ya lo saben. Repito, es un asistente que ya lo sabe. Entonces, yo le puedo preguntar directamente la condición que puede responder esta problemática. Y para eso me gustaría que hiciéramos un ejercicio para que lo puedan ver acerca de cómo puede funcionar esta situación. Este es el entorno de ChatGPT. ChatGPT, para los que no lo conocen, pues repito, es un modelo de lenguaje largo, es una inteligencia artificial de lenguaje de modelo largo, que nos permite poder interactuar a través de un chat. Es como si fuera una conversación que tuviéramos en el WhatsApp, por decirlo de esta forma, funciona de la misma manera. Y lo que nosotros tenemos aquí es el área de donde hacemos las preguntas. Aquí a esta área y esa pregunta nosotros en IA le decimos prompt. Es un concepto que vamos a estar escuchando muy constantemente porque está de moda y van a escuchar que hay que tener cuidado con el prompt, hay que saber cómo redactar un prompt, etcétera, etcétera. Y lo que quiere decir esto es que yo tengo que saber cómo hacer la pregunta o cómo hacer esa petición de manera concisa para que la plataforma me conteste de una manera concisa, efectiva, etcétera. Yo quiero que se imaginen otra vez que este asistente, ChatGPT, este asistente que tengo aquí a mi lado, imagínense lo que es hiperactivo, que quiere contestar, les quiere contestar inmediatamente. Él nunca va a decir no sé, por ejemplo, que eso es un gran problema, porque como él va a ver cosas que no sabe, entonces él lo que va a decir es voy a tratar de responderte con lo que sea, no importa si es una mentira. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro cuando estemos trabajando con este tipo de plataformas, porque podemos tener algo que nosotros le llamamos en inteligencia artificial alucinaciones. Esa alucinación que tiene el sistema no es más que una decisión que toma el sistema frente a una respuesta que no encuentra al 100%. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de que el sistema lo que hace es que dé una serie de respuestas ante lo que le pidió el usuario y va a tomar una decisión frente a la posibilidad y lo predecible, la probabilidad que tenga
en porcentaje esas respuestas. Entonces, esas respuestas se van a calificar, por ejemplo, del 90% de probabilidad, del 0% de probabilidad. Pero si no encuentra una respuesta que sea, por ejemplo, al 90 o al 100%, se va a ir a tomar una decisión hacia una respuesta del 20%. ¿Por qué? Porque no hay más del 20%. Por eso toma esa decisión y es cuando nosotros decimos que el sistema se equivoca o es cuando alucina. Por eso tenemos que estar muy al pendiente de lo que está respondiendo el sistema para no tener un error en esa situación. Entonces, estamos dentro de ChatGPT, tenemos esta área de prompt. Entonces, lo que yo tengo que hacer es a este asistente le tengo que disminuir, vamos a decir, vamos a especializarlo para que se quede solamente con muy pocas opciones, entre comillas lo voy a decir de esta manera, pero muy pocas opciones de respuestas. De esa manera ya no tiene que pensar en tanto, sino solamente en un solo sector o en una sola situación. Entonces, lo que yo le tengo que decir al prompt, es decir, al asistente, es que yo le tengo que decir qué quiero que sea. Entonces, en este caso, yo le puedo poner, por ejemplo, como un médico pediatra especialista. Yo sé que pediatría es una especialización, pero vamos a decir especialista en urgencias. En urgencias, vamos a ponerlo de esa manera. Vean lo que yo estoy haciendo ahorita es que en esta petición yo ya no le estoy pidiendo simplemente una cosa. Lo que yo le estoy pidiendo primero es que él se ponga como en una modalidad de un pediatra especialista en urgencias. Yo puedo cambiar esa modalidad y puedo decir, bueno, vas a ser un médico, pero entonces vas a ser un médico internista especialista en. Yo lo puedo especializar lo máximo posible y eso es lo que va a ocasionar entonces que yo pueda tener una mejor respuesta. Entonces, dime cuáles son las posibilidades de, vamos a ponerlo de una manera, eh, eh, de que un paciente de 3 años que presenta fiebre, diarrea y o inflamación eh, intestinal, yo estoy manejando de otra manera, intestinal, pueda tener COVID. Por ejemplo, yo estoy simplemente mencionando algo. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Que él, cuando yo le dé enter, él ya es un especialista, sabe que tiene que irse específicamente a pediatría, específicamente a urgencias, y va a tomar una situación en la que él tiene que tomar esas decisiones frente a esa situación. Entonces, lo que va a pasar es que cuando le doy enter, ¿ok? Entonces, vean cómo me dice, como pediatra de urgencias, te explico el panorama clínico de una manera clara, actual, y entonces me va diciendo cuáles son las probabilidades. En niños pequeños, entre el 10 y el 20% de los casos sintomáticos de COVID, fiebre, diarrea, etcétera, puede ser compatible con COVID-19, pero es menos probable. ¿Cuáles son algunas de las claves clínicas para valorar a COVID en un niño? ¿Qué hacer clínicamente? Etcétera. Señales de alarma y listo. Nos da una conclusión y nos dice, sí, COVID es una posibilidad, pero no es la causa más frecuente de este cuadro. Lo que nos está diciendo con ello es que tenemos, podríamos decir, hasta un diagnóstico diferencial, porque yo le puedo estar dando síntomas que yo creo que sí son de COVID. Por ejemplo, como yo ya le dije qué es, yo ya le impliqué en esta conversación, ya le dije cuál es su rol, yo no tengo que volvérselo a decir, yo ya puedo estar interactuando con él como él en esta conversación específicamente, porque él ya sabe que es un especialista pediatra. Entonces, ahora yo le puedo poner, pero la incidencia de COVID en niños se demuestra ante la presencia de fiebre. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros ponemos este diagnóstico diferencial, vamos a decirle que yo estoy seguro que es ante la presencia de fiebre. Vamos a ver qué es lo que nos responde. Nos está diciendo, es un indicador, la fiebre es el síntoma, pero no es suficiente por sí sola. Esto es interesante porque entonces, ahorita yo estoy utilizando un ejemplo bastante
vamos a decirlo, bastante sencillo, un ejemplo que pues es muy lógico, pero ante diagnósticos diferenciales mucho más específicos, yo puedo utilizar esta herramienta para que me ayude a generar este contraste de ideas y me responda como si fuera un especialista en pediatría. Repito, él no va a dar el diagnóstico, pero sí me va a dar un panorama en donde yo puedo estar trabajando con esta información y no tengo que estar de alguna manera inferenciando y el tiempo que se va a llevar va a ser mínimo porque nos ha respondido en menos de 1 minuto o 2 minutos en esta interacción. Entonces nosotros vemos cuáles son las características, aumenta la probabilidad, pero no basta con la fiebre para demostrar la incidencia. Estas son algunas de las causas por las que pudiera tener este paciente, pudiera tener este tipo de síntomas y tendríamos una conclusión clínica ante esa situación. ¿Ok? Entonces es parte de lo que podemos llegar ante este proceso. Esa es una de las maneras que nosotros podemos trabajar. Imaginemos que yo tengo que mandarle un correo electrónico. Vamos a otra de las funciones que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, con este tipo de herramientas. Ustedes podrían trabajar, por ejemplo, con mensajes personalizados que les ayudaran a tomar decisiones y ahorrar tiempo. Imaginemos que tenemos que dar un mensaje. Entonces, ese mensaje podríamos trabajarlo de esta manera, ¿no? Al ser ya él un especialista, entonces podemos pedirle redacta un correo electrónico a los padres de este paciente para eh, 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 informarles que me encuentro buscando la causa de los síntomas y da un mensaje tranquilizado. ¿Ok? Estoy jugando simplemente con esto. Yo sé que ustedes no lo van a usar de esta manera, pero la intención es de que vean cuál es la potencia que tiene esta plataforma. Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en esto, él va a empezar a escribir un correo electrónico, lo va a empezar a generar y nos está diciendo, ¿no? Me pongo en contacto con ustedes para informarles que actualmente me encuentro estudiando con el cuidado. Por el momento, los datos que tenemos sugieren un cuadro que con frecuencia se infecciones. En la mayoría, quiero transmitirles un mensaje de tranquilidad. Su hijo se encuentra bajo vigilancia médica, está monitoreando de cerca su evolución y ajustaremos el tratamiento conforme vayamos viendo lo que va sucediendo, etcétera. Ofrecer líquidos, tal. Y entonces nosotros ya tenemos en menos de 1 minuto un mensaje que sea muy eficiente para trabajar con esta familia y con este paciente en ese sentido. Entonces, podemos trabajar con ello, podemos decirle, por ejemplo, cuáles, según la literatura médica, cuáles serían las enfermedades que responden al cuadro del paciente. Solo dame 3 opciones que sean las más, vamos a decir, las más certeras, por decirlo de esta forma. ¿Ok? Entonces nos dice que ya al hacer una búsqueda, pues nos dice que puede ser gastroenteritis viral, que puede ser un rotavirus, un norovirus, o puede ser una infección bacteriana como E. coli, o puede ser COVID-19 con manifestaciones gastrointestinales. Otra vez, podemos utilizar la herramienta como un asistente para que nos dé ideas de a lo que se puede estar enfrentando ese paciente en ese sentido. Y así una serie de opciones que nosotros podemos estarle pidiendo a esta herramienta. Podemos estar trabajando con ella de una manera muy eficiente para poder aprovechar, por decirlo, todo el conocimiento que tiene y de la manera en que nosotros podemos aprovechar esto. ChatGPT tiene una capa gratuita. Esa capa gratuita nos permite hacer este tipo de preguntas suficientes. Diariamente se va actualizando los créditos que tenemos en ChatGPT, pero si lo utilizamos de una manera mucho más, si quisiéramos decirlo, mucho más
intensa, pues sí tendríamos que cambiar a una capa de pago que nos permitiera hacer mucho más preguntas en ese sentido. ¿Ok? Ahora, otra de las herramientas que ustedes pueden utilizar es una herramienta que nosotros le llamamos Gemini. Gemini nos permite, vamos a compartir para que lo conozcan, Gemini es una plataforma que es por parte de Google, o sea, la empresa que tiene el buscador de Google. Bueno, ellos generaron su propia inteligencia artificial, un modelo de lenguaje largo muy potente, muy a la par de lo que hace ChatGPT. ChatGPT, vamos a decir que es el más comercial, mientras que Gemini, pues, por supuesto que ya está, que ya es uno también de las más comerciales y que podemos también utilizar sin ningún problema. Simplemente tenemos que tener registrado una cuenta de Google para poder en Gmail y ya podemos acceder a Gemini y vamos a poder trabajar con ella sin ningún problema. ¿Ok? En esta versión de Gemini, ¿qué es lo que nos permite hacer? La gran diferencia de con ChatGPT, Gemini lo que nos permite es hacer búsquedas mucho más efectivas porque tu buscador es Google. Es decir, se interconecta muy fácilmente con Google y entonces lo que va a hacer es que cuando le pidamos que nos dé algún tipo de información, él va a salir no solamente con lo que está entrenado, sino con las posibilidades que puede encontrar en la web a través del buscador. Entonces, con ese buscador podemos tener una eficiencia muy interesante y podemos encontrar información que de alguna manera a lo mejor ChatGPT no pudiera encontrar, porque recordemos que Google pues tiene el principal buscador y él es muy eficiente en ese sentido. Entonces, vámonos con esta situación. En este caso, nosotros con Gemini, ¿qué es lo que podemos hacer? Muy, muy similar a lo que trabajamos con ChatGPT. Al ser un modelo de lenguaje largo, pues nosotros podemos estar implicando posibilidades interesantes. Entonces yo le puedo decir como un eh, oftalmólogo, homólogo, homólogo, este, em, dime cuál es el diagnóstico de una visión borrosa y escozor en los ojos. ¿Ok? Entonces, igual lo que va a hacer es que se va a colocar en este modelo, vean la rapidez, es mucho más rápido todavía que ChatGPT, y entonces ya nos puede dar algunos diagnósticos diferenciales a través de esta situación. En esto lo que nos permite ver entonces es generar en este entorno, podemos observar que nos está hablando acerca de conjuntivitis, puede ser síndrome de ojo seco, puede ser blefaritis, etcétera, ¿no? Cada uno de ellos, pues por supuesto, es un diagnóstico diferencial que nosotros como especialistas podemos debatírselo. No quiere decir que porque él me diga que él tiene este diagnóstico es el que voy a utilizar y voy a proceder frente a este tipo de diagnósticos, pero nos ayuda de nuevo a poder tomar decisiones mucho más, vamos a decir, con más información que nos permitiría trabajar con esta plataforma de una manera muy eficiente. ¿Qué le puedo preguntar? Lo que yo quiera, por supuesto, sobre todo si está dentro de la red y si yo tuviera a lo mejor un documento, yo puedo subirle el documento. Aquí yo tengo la posibilidad de agregar un archivo, puedo subir un archivo y en el momento que yo subo un archivo, yo puedo tener, por ejemplo, un archivo en PDF, por ejemplo, prevención del sarampión, vamos a imaginarnos, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar es que yo ese documento, vamos a imaginarnos que nos mandaron ese documento y lo tengo que leer, pues yo le puedo pedir que haga un resumen de ese documento o que se base en una respuesta en ese documento. Entonces, yo le puedo decir, genera un resumen en 20 palabras sobre lo dicho en este documento. ¿Ok? Entonces, se resumen en 20 palabras, ¿ok?
y entonces ya nos dicen 20 palabras que ese documento lo que nos dice es que el sarampión se transmite por gotículas respiratorias y la vacuna SRP previene la neumonía, encefalitis, etc. Lo que yo acabo de hacer es tratar de demostrar la potencia que tiene esta plataforma para poder hacer resúmenes, para poder hacer informes, para poder realizar contrastes de información. Yo le puedo subir 2 archivos y que me los contraste y poder trabajar con ellos de una manera mucho más eficiente. Entonces, con esto, lo que nos permitiría hacer es que nos da una amplia capacidad para poder desarrollar entornos que antes serían impensables o tardaríamos mucho en hacerlo y que simplemente con subirle, por ejemplo, un documento validado, pudiéramos trabajar con ello. Otro de los grandes problemas a los que se enfrentan normalmente los médicos es precisamente las capacitaciones. La capacitación es punto importante y, por ejemplo, la presencia de información que está fuera de nuestro alcance, pues ahora podría ser mucho más real y podríamos estar trabajando con esa información mucho más cercana. En el mundo se generan congresos, ojalá pudiéramos asistir a todos esos congresos, pero a veces en la barrera del idioma, la barrera de poder asistir en físico a esos congresos, pues nos limita a poder llegar a este tipo de información. Un ejemplo de ello es algo que ustedes pueden hacer ahora ya con Gemini y también lo pueden hacer con ChatGPT, o sea, también se puede, pero vamos a ver en la plataforma de Gemini, es que cuando están ustedes en su entorno, vamos a imaginarnos que hubo un congreso. Un congreso que fue, por ejemplo, el congreso que se, vamos a poner, aquí está, un congreso que se realizó en Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Este congreso se realizó hace 4 meses, ¿estamos de acuerdo? Y nos está hablando acerca del tercer congreso anual de médicos, ¿ok? El congreso está en inglés, digo, los que no somos muy diestros en los idiomas, pues podría ser que decidiéramos pues no asistir o no verlo, aunque esté gratuito en YouTube, porque la mayoría de los congresos se suben a YouTube y entonces pudiéramos estar trabajando con ellos en este sentido. Entonces, pues, repito, tendríamos que estar traduciéndolo o etcétera. ¿Qué puedo hacer en este caso? Vamos a imaginar que a nosotros nos interesa esta ponencia específicamente. La ponencia a la que nos lleva aquí es precisamente esta que tenemos en pantalla y que nos dice pacientes con enfermedades en los huesos, específicamente cáncer en hueso, y pues bueno, podríamos decir que son 51 minutos de conferencia. Si yo les escucho, fue la entonces, es muy difícil que yo pueda tener entonces un conocimiento, vamos a decir, efectivo de lo que está diciendo en esta conferencia. Entonces, mi recomendación es simplemente copiamos la dirección de este video, ¿ok? Y nos vamos a nuestra plataforma, perdón, no vieron el video, ¿verdad? Disculpen, aquí está. Ok, este es el video del Congreso, es un congreso que se realizó en Egipto, es un congreso en Egipto, y está en inglés, ¿ok? Entonces, aquí están toda la serie de conferencias que hay, todas duran 1 hora, 37 minutos, etcétera, pero todos tienen esta posibilidad. Entonces, como está en inglés el Congreso, vamos a escuchar. Remodeling بقى on the Ok, other hand هو عبارة عن cellular process of bone entonces activity. ya parte un احنا inglés ما medio, بنوقفش medio في complicado. كل Entonces, pues bueno, yo me tardaría cuánto en poder, en primera una, pues ya me tendría que llevar casi 51 minutos en revisar toda la conferencia. Entonces, yo lo que necesitaría es simplemente copiar la dirección. En la parte superior de nuestra pantalla está la dirección del video. Y entonces me voy a Gemini. Y entonces en Gemini simplemente lo que hago es que le puedo pedir, por ejemplo, aquí está el video, y le puedo decir específicamente, eh, realiza o redacta un informe ejecutivo, ejecutivo de la conferencia. ¿Ok? Entonces,
simplemente le pegué la dirección y entonces le doy Enter. ¿Qué va a pasar? Que él no solamente va a revisar toda la conferencia, sino lo que va a hacer es que la va a transcribir y posteriormente lo que va a hacer es que me la va a traducir y entonces me va a decir cuáles son los puntos específicos de esa conferencia. Entonces nos está diciendo que es el manejo salud ósea de pacientes con cáncer, riesgo de pérdida ósea, etcétera, etcétera, una farmacoterapia, neutropenia, etcétera, etcétera. Entonces, aparte, nos dice específicamente en qué minuto del video se dijo para que yo tenga una seguridad de que estamos hablando de ese video. Aquí nos está poniendo, lógicamente, el video de donde estoy extrayendo esa información, pero yo ya tengo la información en específico. ¿Ok? Si me interesara alguno de los temas, vamos a imaginarnos que ustedes me pueden decir, sí, pero me está hablando muy superficialmente, ¿no? Por ejemplo, la herramienta pronóstica MaskRisk se utiliza para clasificar los pacientes de alto riesgo, etcétera, pero hasta ahí, ¿qué más ha dicho de eso? Bueno, yo le puedo pedir, amplía la información sobre el MaskRisk Index. Okay. Entonces lo que va a hacer es que va a buscar esa información y va a empezar a ampliarme, ¿no? Y entonces nos dice el índice de riesgo MASC, que se refiere a esta situación, los criterios, los puntajes, y entonces puedo yo ir incrementando la información que yo tenga sobre este tipo de información. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo ya tengo esta información, yo ya la tengo extraída, no me tuve que utilizar los 50 minutos de una conferencia que no está en mi idioma, por ejemplo, y que pues hubiéramos pasado de filo porque pues no hubiéramos podido comprenderla en esta situación. Entonces yo puedo también generar, entonces, redacta vamos a ponerle un paper académico con la información, con esta información. ¿Ok? Entonces, él lo que va a hacer es que ahora le va a dar un tono académico a esta información que extrajimos de esa conferencia y yo podría tener mis propios papers y podríamos estar teniendo como una especie de biblioteca interna con los extractos de este tipo de conferencias y que por supuesto con sus consideraciones acerca de cómo lo puedo estar utilizando. Aquí nos está diciendo, el presente informe se basa en un análisis y la síntesis del contenido, abordaje de salud ósea, la farmacoterapia, extracción y manejo, y tiene lo que es las características de un paper que podemos encontrar en Internet sin ningún problema. Entonces, tenemos a un asistente que me está ayudando a trabajar con ello, ¿no? Si yo quisiera ver otro, por ejemplo, la última conferencia que dio, por ejemplo, aquí está, vamos a compartir, ok, el Congreso de Cuidados Intensivos o Cuidados Críticos, ok, que fue hace 8 meses específicamente. Entonces yo lo que puedo hacer es que otra vez, esta duró 24 minutos, entonces lo que hago es que simplemente copio la dirección del el video y entonces regreso otra vez a Gemini, hago un nuevo chat para que no se combine con la información de oncología, yo puedo hacer un nuevo chat y entonces en este nuevo chat, entonces aquí simplemente yo tengo que colocar, redacta un informe ejecutivo de la siguiente conferencia. No importa en qué idioma esté, puede estar en alemán, puede estar en francés, no pasa nada. Y entonces pongo el link simplemente del video y entonces me genera mi resumen ejecutivo. Entonces lo que va a pasar es que lo va a transcribir y entonces vamos a poder utilizar nosotros esta herramienta para estar más activos. Si están ustedes suscritos a una revista, por ejemplo, de ciencia, una revista académica, y está en inglés o está en otro idioma, por supuesto que lo podemos trabajar y no importa, nosotros vamos a poder preguntarle ese documento y podemos estar interactuando con él sin ningún problema. ¿Ok?
Pues bueno, esta es más o menos lo que podemos hacer, no solamente cuando estamos hablando, aquí ya nos hizo la transcripción, por supuesto, acerca de ella, y lo que nos está diciendo es, por lo tanto, un poco no uniforme, pero bueno, es porque a lo mejor el sonido está muy, muy raro, pero bueno, la mayoría lo va a poder hacer sin ningún problema. Pero estas son las posibilidades que me puede dar este tipo de plataformas. Yo puedo estarle subiendo mis papers o puedo estar subiendo mi información y en lugar de tener que ir a la hoja para revisar exactamente, le puedo pedir que vaya y revise por mí y me dé ya la información. Repito, yo dudo mucho que esto vaya a suplir a un médico o a un especialista de la salud. No lo va a suplir, definitivamente. Necesitamos todavía esa capacidad de razonamiento que tenemos como seres humanos, pero nos eficienta trabajos. ¿Quiénes son los trabajos que sí van a desaparecer? ¿Quiénes son los que sí realmente pueden tener un problema? Nuestros recepcionistas, si no tienen una instancia en esta situación, van a tener va a ser muy posible que estas actividades repetidas, o sea, las actividades que implican repetición, pues, y que no implican creatividad o que tenga una especialización, van a desaparecer. Van a desaparecer también estos de revisión de datos, todos este tipo vamos a decir, de oficios, pues van a tender a desaparecer porque ya lo está haciendo inteligencia artificial. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues necesitamos a profesionistas que sepan de estas plataformas, necesitamos a recepcionistas que sepan cómo poder gestionar a través de estas plataformas, de estos asistentes, cómo pueden mejorar su práctica y, por supuesto, hacerles la vida un poco más sencilla a ustedes como especialistas de la salud. Nuestra plática está pensada de 1 hora, empezamos ahí como 6:40 y quise dejar un espacio para cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan y con gusto también invitarlos a un curso que vamos a tener precisamente del manejo eficiente de inteligencia artificial para médicos. Nos encantaría que participaran con nosotros, pero con todo gusto puedo responder a cualquier pregunta que ustedes tengan. Así es que, adelante. Pueden simplemente abrir su micrófono y con todo gusto. O por el chat también. Si quieren hacerlo por el chat, también no hay ningún problema. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Eh, por favor. Ok. No estoy pidiendo para contratar la plataforma o para contratar específicamente, ¿a qué nos referimos, Franco? Bueno, no te preocupes, ahí lo manejamos ahí. Para contratar el servicio, sí, con todo gusto, sin problema se puede hacer desde las páginas de las plataformas, sin ningún problema se puede realizar, pero con todo gusto lo podemos mandar por inbox. ¿Alguien más para su práctica específicamente cómo lo puede ver? ¿No? A ver, aquí tenemos aquí un chat. Ok, ya lo tengo aquí. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias por haber participado en este webinar. Este es uno de los primeros que estamos haciendo. Esperemos que les haya servido y estaremos mandando más, a lo mejor algunos que estén hablando de algunos temas determinados para que ustedes puedan de alguna manera aprovechar este tipo de herramientas que pues están disponibles para todos. Así es que, pues muchas gracias, cuídense mucho y espero que nos podamos ver pronto. Nos vemos. Hasta luego. Aclaro, Cristina, cuéntame.